Alerta en C5N. Macabro hallazgo. Este cartel estaba en la casa de una abuela que fue hallada muerta en su casa. Estaba al cuidado de su nieto, quien le decía al resto de la familia que por cuestiones de COVID-19 no vayan a visitarla y que estaban bien. Pero en las últimas horas las cosas cambiaron a partir de un llamado al 911, porque al entrar, vamos al final primero, encontraron el cuerpo de la mujer en estado de descomposición, ya en situación casi esquelética, tapado con una frazada, y su hija, María Gebos, la reconoció. Estaba en ese momento al cuidado de su abuela un nieto, identificado como Nicolás, y como les contábamos recién, debido a la pandemia, y según él mismo decía, le informaba del estado de salud a la abuela a sus familiares, y por miedo a contagio les pedía que no la visiten. Esto fue hasta el 29 de agosto, pero finalmente no pudieron comunicarse con él, y como no sabían dónde estaba, decidieron ir al lugar, y se encontraron con esta situación. Lo que suponen los investigadores, en los primeros indicios, lo que suponen, es que la mujer falleció en el mes de marzo y que por miedo este hombre la acostó en la cama y por miedo no se sabe a qué no le avisó a nadie. Guille, lo que sí se sabe es que su nieto cobraba la pensión, es decir, que durante los 6 meses que esta persona estuvo sin vida, este joven cobraba todavía la pensión de esta mujer. ¿Qué es lo que sucede? A mediados de agosto la familia llamaba a este joven, no atendía. Él se había ido a Chascomús, había hecho un viaje en el medio, volvió porque no tenía dinero, volvió a esta casa, sí, a esta casa en donde él vivía con su abuela, pero él alude en una carta que dejó junto al cadáver de su abuela que esta casa se empezó a deteriorar cuando su abuela falleció, que él no vivía en estas condiciones que estamos viendo en imágenes, sino que después de varios meses él descuidó de la casa. Pero lo que sucedía es que este joven estaba a cargo de la abuela y cobraba la pensión, es decir, que por 6 meses siguió cobrando la pensión. Como decíamos, a mediados de agosto llama a la familia e insiste para ver a la abuela, para saber cómo estaba, y Agustín, el nieto, no atendía. No atendía a él, no atendía a la abuela. Entonces es ahí donde se enciende la alarma en la familia y dicen, bueno, vamos hasta la vivienda a ver qué pasa. Si Agustín no atiende el teléfono, a ver si atienden la puerta. En la puerta no atendían. Y este cartel que vos mencionabas, Guille, se encuentra en la habitación en donde estaba esta mujer sin vida, como bien remarcabas, aparentemente ya desde marzo. Ahora fíjense ustedes, la defensa o lo que esgrime este muchacho, que se preocupa más por el estado de la casa que por lo que había pasado con su abuela. El estado de la casa, dicho sea de paso, como ustedes pueden ver en estas fotos, es deplorable, de un estado de abandono absoluto. Tengan en cuenta ustedes que dentro de esa casa hubo desde el mes de marzo, presuntamente, tal vez desde antes, un cadáver de una mujer de 89 años que él ocultó. Él no le dijo a nadie que esto había sucedido. Y como recién nos contaba Sol, seguía cobrando la pensión de la abuela. Y le decía a los familiares, no vengan, tengo miedo que se contagie, no vengan, tengo miedo que se contagie, y finalmente los familiares, al no ser atendidos, decidieron llamar al 911, bueno, se encuentran con esta situación, ¿no? Que ustedes están viendo. Claro, porque también ven ese cartel que se reflejaba en la entrada de la habitación en donde estaba esta mujer de 89 años, no entres Laura, llama al 911, LM. Y es ahí cuando abren la puerta y una de las hijas de esta mujer de 89 años la ve en la cama, en un estado de descomposición de 6 meses. Por supuesto, el olor, el abandono en el que este hombre vivía junto al cadáver de su abuela se ven reflejado, bueno, un poco en estas imágenes y también en el relato de la familia. Para reconstruir un poco la situación, supone él, en la explicación que da, no sabemos cuál es su estado mental, si está en su sano juicio o no, pero lo que aduce es que se descompuso su abuela, él la llevó o la dejó en la cama y se fue a Chascomús, como comentabas vos recién.
suponiendo que se iba a recuperar, no sé qué supuso. Y cuando volvió se encontró con esta situación. Evidentemente la casa no pudo haber quedado en este estado solamente por una mujer en la cama en estado de descomposición. Es decir, este era el estado de abandono en el que vivían. Y lo que llama poderosamente la atención es que haya seguido cobrando la pensión de su abuela, mientras ella presuntamente estaba muerta desde el mes de marzo. Los investigadores creen que por el estado del cuerpo, marzo fue el mes de la muerte, ¿no? Claro, eso es lo que aclaran los familiares, que este nieto estaba a cargo del cuidado de su abuela en la misma casa, pero además era el encargado de ir a cobrar la pensión todos los meses. Claro, estamos hablando de una persona de 89 años, es por eso que se había firmado un poder para que su nieto vaya a cobrar la pensión en el medio de una pandemia. Claro, el año pasado fue él a cobrarla todos los meses, ahora aparentemente falleció en marzo y él la seguía cobrando a esta pensión, ¿no? Y ahí estamos viendo entonces esta carta que nosotros recién resumíamos un poco lo que decía la misma. Por supuesto, no entres a la pieza, llama al 911, es lo que recalca también la carta. María Gebos, ese era el nombre de la mujer de 89 años que fue hallada en la cama, mientras que el nieto, quien estaba a su cuidado, fue identificado como Agustín Nicolás Dalí. Esta es la carta, la que ven a la derecha, que dejó, que mencionaba Sol Urroz, y también el mensaje, la misiva que había dejado en la puerta de la habitación, ya advirtiéndole a los que fueron, llamá primero al 911, no entres, porque lo que hallaron fue macabro. Vamos a ampliar, tómalo como un adelanto.